believes in Sí, Jesus. muchos creen en Jesús. It's so deep that they believe in Jesus. Ellos dicen que creen en Jesús. Even demons believe in Ahora Jesus. hasta los demonios creen en Jesús. I mean, to say amen. ¿Cuántos dicen amén? And the reason why La razón por qué. they said, Dicen, in other words, en otras maneras, we gotta attract them estamos a agarrarlos, a atraparlos. because we want to live the way we want to live. Queremos que ellos viven la vida que nosotros vivimos. And what was the closest thing to Jesus ¿Y cuál es la cosa más cerca de Jesús? when he was on earth? Cuando estaba en la tierra, What's the closest thing to us? ¿cuál es la cosa más cercana de nosotros? Nuestra mamá. I mean, to say amen. Cuando dicen amén. So what these Catholic people did, Y entonces lo que hicieron estos católicos, see, they're smart. que ellos son inteligentes en una manera. Yeah, I give it to them Sí, sí les doy ahorita su lugar, because it's not them, porque no es ellos, it's Satan, es Satanás, which I rebuke que yo reprendo. because he knows the word, Porque él conoce la palabra también. he knows your weakness, Él sabe tus debilidades. so he had to do things Él necesitaba hacer cosas to put them away from para God. sacarlos de Dios. See, he always does the opposite. El Dios hace lo al revés. Satan always does the opposite Satanás hace al revés también. because he, ¿Por qué? why do you think he created the 666? ¿Por qué crees que él le hizo el 666? God has a 777. Dios tiene el 3 veces 7. God has a Trinity. Dios tiene la Trinidad. Father, Son, and Holy Padre, Spirit. Hijo y Espíritu Santo. Satan has a Trinity. Satanás también The false prophet, tiene los falsos profetas. the beast, La bestia. and in other words, the Y dragon, también el dragón. the devil, El diablo. which I rebuke at this Que yo time. reprendo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You know, it's so grateful and blessing Es una bendición when I hear the story of Job, cuando leo el libro de Job. because Job went through a lot of things, Porque Job fue por tantas cosas. maybe worse than you and me. Amor peor que las tuyas y mías. You know what? He went and told God, I don't know if you know that Satan goes out there and talks to God. Yo no sé si ustedes saben que Satanás va a hablarle a Dios. He talks to God. Él va y le habla a Dios. You know why? ¿Sabe por qué? Because he wants to throw you in his face. Porque quiere echar los errores que tú hiciste a la cara de Dios. Because a lot of us say we love God. Muchos dicen que amamos a Dios. And so he wants to tell him, look, this guy don't love So, God. Satanás sube y le dice al Señor, mira a este que dice que ama a Dios, te ama, de verdad no te ama, mira, te lo estoy echando en tu cara. He's a hypocrite. Es un hipócrita. How can they say they love you? ¿Cómo él puede decir que te ama? That's why he talked about Job. Por eso habló de Job. Because he said Job only loved him for the money. Porque decía, Job más te ama porque por el dinero que le has dado. Because you give him everything. Porque le das todo. But God knew Pero Dios sabía, that he let him test them. solo dejó que lo probara. Because Job was a righteous Porque man. sabía que Job fue justo. He loved Que God. amaba a Dios. So once see Satan cannot do nothing Te voy a decir, Satanás no puede hacer nada without the approval of sin el God. permiso de Dios. God told him it's okay, go attack. Dios le dijo, está bien, ve a tocarlo. But one Pero condition, una condición, his soul esa belongs alma to me. pertenece a mí. How many can say ¿Cuánto amen? puede decir amén? And it's a lot of us. Hay muchos de nosotros But we say we love God. que decimos que amamos a Dios. But walking out of here, Saliendo de aquí, we're another story. somos otra historia. Well, I don't know who I'm talking Yo no to. sé a qué le estoy hablando. Something I never understand. Algo que nunca entendí. Through the preaching, to the worship, Por la palabra y la adoración. people who raise their hands Gente que levanta sus manos and they love y God. dice que aman a Dios. But they really don't, De verdad no. because they're doing things in the house. Porque están haciendo cosas en la casa. Their wives, Pegándole a sus esposas. the wives hitting their husbands, Los esposos, las esposas pegándole a los esposos. and they come to Y church vienen a la iglesia. and worship God. Vienen a adorar a Dios. Oh, I don't know who I'm talking Yo no sé to. a qué le estoy hablando. There's dads that abuse their child, Hay hombres que abusan a sus hijos. and I'm not just talking outside in the world. Y yo no estoy nomás hablando afuera del mundo también. I'm talking about here in church. También adentro de la iglesia. I don't know what I'm talking Yo no sé a about, qué le estoy hablando. because I got abused when I was little, ¿Sabe por qué? Porque yo fui abusado cuando fui chiquito. and my daddy used to be an alcoholic, Y mi padre fue un alcohólico. and he said he worshiped God, he loved God. Y él decía que él amaba a Dios y adoraba a Dios. Pero no fue. Because he was religious. Porque fue el religioso. So many religious people in Tanta here. gente religiosa.
They think they love God. que dicen que aman a Dios, They think they worship que God. dicen que adoran a Dios. Religion is not God. Religión no es Dios. Religion is not Jesus. Religión no es Jesús. If you go to a religious Tú church, quieres una iglesia religiosa, you're going with the Catholics. entonces vete con los católicos. Because Catholic is religion. Porque católica es religioso. And they're trying to make Christian churches Y religion. también quieren hacer también iglesias cristianas religiosas. They don't need people to make you Y religious. ellos necesitan hacerte religiosos. You make yourself Tú mismo religious. te hiciste religioso. Man, if a brother will come in here, Si un hermano entrara ahorita, for example, like me, como yo ahorita, nobody gave me the hand. yo te garantizo que nadie me diera la mano. Because you didn't give me the hand. Porque ustedes no me dieron la mano. They didn't even say hi. Nadie dijo, ¿cómo estás? I just got a bad look. Toda la gente se quedó más mirándome. That's why I respect the pastor. Por eso yo respeto al pastor atrás de mí. And I don't even know him. Y yo no lo conozco. And I love him like a Y brother. lo amo como un hermano. And I know he loves you like a Y yo son. sé que él me ama como un hijo. And I know he respects me. Y yo sé que él me respeta. And he didn't have to say Y nothing. él no necesitaba decirme nada. With just that hug, Nomás con ese abrazo. he said it all. Lo dijo todo. Let me tell you something, temple Te voy God. a decir algo, templo de Dios. You need to show love. Tú necesitas enseñar amor. And I'm not trying to get off the subject. Y no me quiero salir de la enseñanza. I just feel that spirit Pero touch siento this. del Espíritu Do you not? que tú, What you see, you say you are. que vives una vida falsa de apariencia. Why do you think this church not growing? ¿Por qué cree la iglesia no ha crecido como debía ya estar grande? I don't know how many years this church Yo no been. sé cuántos años tiene esta iglesia aquí. Don't blame the pastor. No vengas a acusar al pastor. Because the pastor's doing everything he Porque el can. pastor está haciendo lo mejor que puede hacer. But it's the church Pero la iglesia, that has so much envy, y que tienen tanta envidia, how much hatred, tanto coraje, and the world sees y that. el mundo aspira a eso. Why you think when you tell them, let's go to church? ¿Por qué crees que le dicen vamos a la iglesia? Oh, I don't want to go to Si church. yo no quiero ir a la iglesia. Because they see Christian church Porque vienen iglesias cristianas hypocrites. como hipócritas. They don't even want to walk in Por church. eso no quieren entrar a la iglesia. Why you think they go to Catholic ¿Por qué crees churches? que van a otras iglesias? Because even in Catholic Porque churches, aún en iglesias como católicas. and how I know, ¿Y saben cómo sé? because I grew up in Catholic, Porque yo crecí como un católico. and they don't even judge you, they just let you Ellos in ni te juzgan, nomás te dejan entrar. because they want you there. Porque quieren que te quieren ahí. But it seems in Christian churches, Pero parece como las iglesias cristianas they rather let them die out there prefieren que se mueran allá afuera. than to come in here Dejarlos entrar a la iglesia. and look however they want to feel Ellos, their hearts to aunque se live. miren, ¿cómo se llama? Se miren tirados y mal vestidos. Let me tell you, father and mother, Te voy a decir, padre y madre, from experience, por experiencia, you can't change nobody. no puedes cambiar a nadie. You can't change your Tú son. no puedes cambiar tus hijos. It's like Abel. Es como Abel. He couldn't change Él Cain no podía cambiar a Caín. because his heart was darkened already. Su corazón ya estaba oscuro. Let me tell you something. Te voy a decir algo. God don't want an offering from Cain. Dios no quería la ofrenda de Caín. He wants to offer an Abel. Quería la ofrenda de Abel. When are you gonna start being able? ¿Cuándo vas a ser Abel tú? You know the difference between correcting Tú sabes que es la diferencia de corrección and judging. y juzgando. Judging is what you just did right now. Juzgando ahorita lo que pasó ahorita. Correcting, Corrección and then for your sons, es para tus hijos y tus hijos. don't judge them, No los juzgues, don't criticize no los them. criticas. Show them in the Word. Enséñalos por la palabra. Show them that this is what God Que says, eso que el Señor quiere and this is not what I y say. no lo que yo quiero. Because that's what we gotta ask Por ourselves. eso debo preguntarlos. Do you want what you want? ¿Tú quieres lo que tú quieres? Are you doing what you want? ¿Estás haciendo lo que tú quieres? Or you want God ¿O tú quieres que Dios to do what He wants you to que do? haga lo que tú quieres que haga? Are you doing God's will? ¿Estás haciendo el trabajo de Dios? Or are you doing your will? ¿Estás haciendo el trabajo tuyo? Who are you to tell somebody? ¿Quién eres tú? How are you to tell somebody how to worship ¿Quién God? eres tú para cómo adorar a Dios? If we go to the Si scriptures, vamos a las escrituras,